Bueno, gente, hoy es la última clase de la unidad Plasticidad Perfecta. Hoy vamos a aplicar plasticidad perfecta a los problemas de mecánica de rocas. Y entonces la clase está compuesta por 5 presentaciones con contenido y seguidas por 2 ejemplos de casos reales. Empiezo a trabajar. Bien, para los problemas de mecánica de rocas, moderadas dentro del marco de la mecánica del continuo, se usa muchísimo el criterio de Moore-Coulomb, que es el mismo que hemos usado para taludes en suelo, pero también se usa este modelo de Heck y Brown, que respecto del criterio de Moore-Coulomb permite trazar una envolvente de resistencia curva. La ecuación de esta es la ecuación de una parábola, que está escrita acá, está escrita en términos de tensiones principales sigma 1 y sigma 3. Como pueden ver, este sigma 1 y sigma 3 no tiene sigma 2, de manera que esta cosa es función de la tensión principal mayor y menor, muy parecida al criterio de Moore-Coulomb, pero como aquí hay un exponente que no es 1, esto aparece con una forma curva, la de una parábola. Los parámetros de este modelo son sigma sub ci, que es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, m, s y a, que son 3 parámetros de ajuste y que se emplean para caracterizar la resistencia como medio continuo isótropo de un macizo rocoso comparado con la resistencia de la roca intacta, del mismo macizo rocoso, pero si no hubiera discontinuidades. Así que este parámetro depende de la roca intacta, este y este son parámetros de ajuste que se emplean para escalar, digamos, la resistencia de la resistencia de la roca intacta a la del macizo rocoso con sus discontinuidades, siempre dentro del marco de la mecánica de continuo isótropa. El modelo de Heck y Brown se basa en el criterio de Heck y Brown. O sea, voy para allá, atrás, y esto es sigma 1 igual a sigma 3 menos algo que depende de sigma 3, y esta cosa se puede poner como función implícita, es la función de fluencia, y todo lo demás es lo mismo que Moore-Coulomb. O sea, la misma cinemática de la elastoplasticidad, la misma relación tensión-deformación elástica, una nueva función de fluencia y una regla de flujo que no fue escrita por nadie, entonces cada software, cada programa que usamos tiene la propia, y es por eso que a diferencia del modelo de Heck y Brown, de Moore-Coulomb, en el modelo de Heck y Brown, es un poco más difícil hacer que sean comparables los resultados de los diferentes programas que empleamos. Esta regla de flujo, en todos los casos, pretende satisfacer algunos criterios relativamente básicos. El primero, que si hacemos tracción uniaxial, o sea, si hacemos un ensayo de tracción, la muestra o el testigo numéricamente se tiene que romper en un plano perpendicular a la tensión principal mayor de tracción. O sea, se parte como se parte una... Imagínense una columna de roca y la estiro, se tiene que partir con un plano franco normal a la tensión principal de tracción. Después, en compresión simple, se puede medir, cuando se hace el ensayo de compresión simple, se puede medir cómo cambia el volumen del testigo mientras lo estamos ensayando, y eso permite calibrar un primer parámetro, un ángulo de dilatancia, que se mide en compresión simple. Y después, la otra cosa que está asociada a esta forma curva es que existe una tensión de confinamiento suficientemente alta como para suprimir la dilatancia. O sea, se puede definir, se puede encontrar una tensión de confinamiento en un ensayo diferencial de una roca suficientemente alta como para que la muestra no dilate durante el ensayo triaxial, o sea que no aumente de volumen. Estos criterios se convierten en reglas de flujo implementadas diferentes en los diferentes software. Por ejemplo, en FLAC. En FLAC, simplemente en la zona de tracción, la parábola de Heck y Brown que queda punteadita acá, es reemplazada por una línea recta, que es la del criterio de Moore-Coulomb. Simplemente lo reemplazan, FLAC. Y además aparece lo que se llama un tension cutoff, que es una tensión máxima de tracción.
Entonces, si la tensión alcanza la tensión máxima de tracción, falla por esta función de fluencia. Si la tensión principal mayor en tracción fuera menor que este valor, entonces falla al corte según este plano, que es un morculón que podría seguir recto, pero no es lo que hace. Y en cambio, en compresión, tenemos el criterio de Heck-Brown y una relación entre la deformación deviatórica y la deformación volumétrica dada por esta expresión en términos de tensiones principales. Entonces, si asumimos que epsilon 2 plástico es 0, entonces, sabiendo la relación entre epsilon 1 y epsilon 3 plásticos, podemos saber cuánto es epsilon volumétrico, porque es epsilon 1 más 2 epsilon 3 sobre 3. Y también podemos saber cuánto es epsilon deviatórico, que es epsilon 1 menos epsilon 3, todo plástico. Entonces, en tracción, Flack inventa un valor sin sentido físico, gamma igual sigma 1 sobre sigma 3, que sí que todas estas flechas verdes van a tocar este punto. Son todas radiales respecto de ese punto. Eso es no asociatividad deviatórica y volumétrica en tracción. Y después, en la zona de compresión, el criterio está dado por esta ecuación, que es una ecuación puramente, como es empírica, que pretende encontrar que cuando sigma 3, la tensión de confinamiento, alcanza un cierto valor que vamos a llamar el que suprime la dilatancia, toda esta cosa se hace igual a menos 1, y entonces epsilon plástico 1 es igual a menos epsilon plástico 3, lo que quiere decir que la deformación plástica volumétrica es 0. Así que una fórmula tracción color verde, una fórmula en la zona de compresión color azul, que termina hasta este punto. Aquí se pone esta flechita vertical y de aquí para la derecha siempre la deformación volumétrica plástica es negativa. Así que tenemos un morculón curvo con esta cosa de regla de flujo. En Praxis se hace una cosa un poco diferente. Se define una tensión transformada que es solamente una, digamos, una adimensionalización de la tensión, y se aplica, con estos hechos se aplica Fermi-de-Vos, o sea, se aplica el ángulo de dilatancia tal como lo conocemos, pero sobre las tensiones transformadas que están dibujadas acá. Y entonces nos queda una dilatancia que es función del confinamiento igual, con el parámetro de dilatancia para el ensayo de compresión simple. ¿Cuál es el ensayo de compresión simple? Cuando sigma 3 es igual a 0. Acá. La dilatancia que queda del ensayo de compresión simple es esta, se mide, y la presión a la cual se suprime la dilatancia. Así que este criterio es muy parecido en compresional de Flack, pero no son muy parecidos en tracción, porque esto, voy para atrás, sigue generando aquí asociatividad deviatórica. O sea, en esta zona, Flack saca radio desde el origen, Praxis no. Praxis sigue manteniendo el mismo esquema que usa en compresión. Veamos un detallecito del criterio de Heck-Brown. Heck cuenta que cuando escribió la fórmula del criterio de Heck-Brown, simplemente se basó en unos 20 o 30 ensayos de una mina en Chile, porque tenía que sacar una cuenta. Y como era lo único que había, empezó a hacerse muy, muy popular. Y lo que escribió Heck en su momento era que sigma 1 es igual a sigma 3 más una función de sigma 3 que le permitía graficar esta forma curva. Y ya, eso es todo lo que quería poner. No pensó él que esto se iba a convertir en una función de fluencia completa así, y que iba a ser usada en análisis de computación. Por esa razón, esta función es una función de sigma 3. Porque es la manera más práctica cuando uno está pensando en este plano. Pero cuando uno hace un corte a tensión, presión media constante, déjeme ponerlo así,
Si uno escribe el criterio de Hecky-Brown como PQ, así, entonces, bueno, también te sale una cosa curva. Pero si yo corto a presión constante, lo que se llamaría un plano deviatórico, estoy diciendo que corto con sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, que es la presión constante. Sin embargo, el criterio de Hecky-Brown está definido como la resistencia en función de sigma 3 constante. Entonces, si yo hago un corte en el plano deviatórico, que es este, en vez de darnos lo que daría el criterio de Morcoulomb, una recta, esta es una de las 6 rectas, ¿de acuerdo? Del criterio de Morcoulomb. En vez de darnos una recta, nos da una cosa curva, que es esta que acá está dibujada. Y cerca de la zona de mayor curvatura, si cortamos por acá, da muy curvo. No le podemos echar la culpa a Heck. Heck que estaba diseñando la cosa para hacer una cuenta a mano, y lo hemos convertido nosotros en un modelo numérico. Pero bueno, ¿qué consecuencias tienen estas cositas? Una de las consecuencias es que en el criterio de Hecky-Brown, el punto donde la parábola toca la línea de tensiones normales, o sea, donde la tensión de corte es 0, es el punto donde tenemos sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3. Eso es tracción isotrópica, la misma tensión de tracción en 3 direcciones, que no es lo mismo que que tracción uniaxial. Entonces, si nosotros dibujamos el criterio de Hecky-Brown y ponemos un círculo y lo hacemos crecer, manteniendo esto quieto, hacemos crecer para atrás a tracción, lo que estamos haciendo es un ensayo de tracción uniaxial. Así que tenemos sigma 1 igual a sigma 2 igual 0, porque estoy traccionando, y sigma 3 crece hasta que falla. ¿Qué esperamos? Que falle así. Sin embargo, el criterio de Hecky-Brown, como está escrito, genera una falla inclinada, porque toca, cuando hacemos crecer el círculo, toca a la línea negra en el punto que acabo de pintar de azul. Entonces, estamos teniendo, cuando hago tracción uniaxial, nos está dando una forma de falla que es así. Pero esto es solamente este primer problema, que es que no tengo un cono de eje recto, sino que está curvado, de generatriz recta, sino que va curvada, y que no detecta el modo de falla correcto en tracción uniaxial, no son culpa de Heck, son culpa de haber tomado una fórmula escrita por él para un problema analítico y haberla llevado inmediatamente a una función de fluencia. Esto voy a ir para atrás para mostrar esto. Necesito ir para atrás para mostrar esto. Si ustedes miran este dibujo, esto es un plano, esto es un plano, un plano, un plano, un plano y un plano. Y ustedes se imaginan que recorriendo por esto para atrás, siempre van a ser planos. Bueno, no. Como el criterio de Hecky-Brown tiene acá un sigma 3, nos da la misma respuesta para el eje vertical que está ahí, sigma 3. Entonces, estos puntos así tirados están sobre un plano en ese gráfico, que quiere decir que esto es curvo en este lugar. Aquí es curvo. Y eso es un problema numérico y seguro un invento. Seguro que nadie esperaba que eso fuera el resultado deseado de la implementación. El mismo Hecky-Brown en 2014 propuso un tension cutoff. Dijo, miren, nosotros en la fórmula que usamos, estamos poniendo esta parábola que llega a este punto, pero este punto no es creíble. La realidad es que en los ensayos que se hacen de tracción siempre hay una falla por tracción que no queda explicada por el criterio de Hecky-Brown, y entonces sumemos esta línea vertical como resistencia a la tracción y resolvemos el problema. ¿Qué es lo que se ve acá? La parábola, en vez de seguir hasta el 0, en el punto que sería el del círculo punteado,
cae en lo que sea que llamamos resistencia a la tracción, y entonces como el punto en el que toca es este, la normal, que sería la deformación plástica, está en la dirección de la tensión principal mayor, y recuperamos que en el modelo nuestra simulación numérica del ensayo de tracción uniaxial nos da una falla perpendicular a la tensión principal. Podemos hacer cosas más elegantes si representamos el criterio de Hecke-Braun como mórculo con phi dependiente de la presión. Entonces, si acá lo que queremos es que en realidad que cualquier corte perpendicular a P de rectas, simplemente tenemos que reproducir la curva de Hecke-Braun usando el criterio de Morcoulomb y poniendo un valor del ángulo de fricción interna que dependa de la presión, no de sigma 3. Esa es la diferencia. O sea, si ponemos un ángulo de fricción interna que depende de sigma 3, es el Hecke-Braun original. Pero podemos cambiarlo un poquito para que sean numéricamente exactos sobre la línea de compresión triaxial, incluso en tracción, que va a ser numéricamente exactos en toda la zona de altas presiones, y no van a ser numéricamente exactos acá atrás, sino que va a ser mejor. Va a ser simplemente esto que estamos viendo, va a tener curvatura en una sola dirección y no en las dos. O sea, no tiene curvatura así, sino solamente así cuando expresamos a Hecke-Braun como el Morcoulomb con phi, ángulo de fricción interna dependiente de la presión. Para eso necesitamos primero tocar el punto donde la parábola toca al eje de la P, que sería la atracción isotrópica. Y esa tiene este valor. Se deduce en un instante. Entonces, usando la misma curva de resistencia intrínseca en compresión triaxial, o sea, obligando a la curva de fricción interna a recorrer exactamente la curva de Hecke-Braun en compresión triaxial, queda que esto es Morcoulomb, que esto es Hecke-Braun, con lo que phi de P termina siendo esto. El seno del ángulo de fricción interna como función de la presión es M sigma C, M sigma C, S sigma C, M y sigma C, que son todas constantes, y acá la presión, único lugar. Entonces, claro, bueno, nos queda descripta esta línea negra como la sucesión de las secantes verdes que se ven acá. Entonces, si hacemos esto con el criterio, podemos pasar al modelo de Morcoulomb usando todo lo demás, poniendo la misma cinemática de la estoplasticidad de Morcoulomb, la misma relación tensión-deformación, usando la función de influencia el criterio de Morcoulomb, con ángulo de fricción interna acá, y usando como función de potencial el criterio de Morcoulomb con el ángulo de dilatancia puesto aquí. Y ahora el ángulo de dilatancia, para que todo coincida, tendría que ser para una presión a la izquierda de la que definimos ahora presión y no sigma 3, la presión que suprime la dilatancia, para una presión menor en valor absoluto de la que suprime la dilatancia, tenemos dilatancia función de la presión con el mismo criterio que hemos usado para suelos. Y para una presión, un confinamiento tan alto como para que suprime la dilatancia, en ese momento el ángulo de dilatancia se hace cero y sigue cero. Con esta manera de presentarlo, Hecke-Braun es lo mismo que Morcoulomb con la generatriz curva. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del modelo de Hecke-Braun? Respecto de Morcoulomb, tiene una superficie curva que en macizos rocosos es importante para describir la resistencia. Y tiene amplia aceptación por parte de la industria y tiene un proceso de calibración bien conocido y establecido. Como limitación, no tiene un buen fundamento físico porque convierte al medio anisotrópico, heterogéneo, con discontinuidades, el medio discontinuo, que es el macizo rocoso, en un medio continuo, isótropo, homogéneo, equivalente, y obviamente eso no tiene un fuerte sentido físico. Y después, esta cosa que no tiene cohesión y fricción, sino otros parámetros, M, S, A, sigma C, no hay un criterio consensuado para reducir sus parámetros resistentes y calcular factor de seguridad. ¿Cuáles son los parámetros del modelo de Hecke-Braun? Para roca intacta son la resistencia a la compresión
simple de la roca intacta, M, S y A. Entonces, poniendo en la fórmula, para roca intacta, ponemos donde dice sigma 3, ponemos 0. Entonces, despejamos sigma 1, que es ensayo de compresión simple. En el momento de la falla, sigma 1, sigma resistencia de compresión simple. Y sigma 3, 0. Es este círculo. Bueno, entonces, sigma 1 es igual a sigma 3 menos sigma C, resistencia de compresión simple, por S menos M por sigma 3. Bueno, despejamos que si estamos en roca intacta, tiene que ser S igual 1. Para que sigma C es igual a sigma C. Entre acción triaxial, o sea, este punto, en ese caso, sigma 1 es CP, sigma 3 es CP, sigma 1 es CP, despejamos que hay una relación entre M, que es un parámetro, sigma C, la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, y CP, este vértice dado por esta ecuación. Y en compresión triaxial vamos a aceptar que A, el que está acá arriba, es 0,5, que es la formulación original de Heike-Brown. Lo que sigue lo voy a pasar rápido es para que les quede impreso. La resistencia a compresión simple depende obviamente de cada problema en particular y hay que medirlo, aquí hay algunas tablas. El parámetro M, que es resistencia a la compresión simple dividido CP, voy para atrás. M es el cociente de acá, esto, que es el diámetro de este círculo, dividido esto. Eso es M en el criterio de Heike-Brown. Pero como ustedes vieron, CP está muy cerquita de la resistencia a la tracción uniaxial. Esto es la resistencia a la tracción isotrópica o triaxial, pero está muy cerquita numéricamente de la resistencia a la tracción uniaxial. Por eso van a encontrar en mucha bibliografía que M es la relación entre la resistencia a la compresión de la roca intacta y la resistencia a la tracción de la roca intacta. No, eso no es cierto. M en realidad es igual a esto. Lo que pasa es que como esta relación es grande, la relación entre la resistencia a la tracción de la roca intacta y la resistencia a la tracción triaxial, que es C sub P, es 0,99. Así que esto es lo que van a encontrar en bibliografía, que es la parte izquierda, tiene un error de solo el 1%. Y gráficos que van a encontrar para valores de M de roca intacta. Acá tienen un ejemplo de ensayos de laboratorio de unos testigos de roca intacta. Estos son los puntos, son los resultados que da. Y arriba están las calibraciones. Digamos, a todo este bosque de puntos hay que pasarle con alguna parábola y ahí tiene la calibración que permite calibrar M. Cuando salimos de la roca intacta, esta M que está calibrada para roca intacta, voy para atrás, esta M para roca intacta, esta sigma CI, resistencia a la compresión simple de la roca intacta, voy para atrás, este A que vale 1/2 y esta S que vale 1, cuando termina la roca intacta y nos metemos en el macizo rocoso, A, S y M van a cambiar. Sigma CI siempre es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Así que nos metemos en los macizos rocosos con la pretensión en un macizo rocoso que tiene discontinuidades, una pretensión de elegir M, S y A como para poder reproducir la resistencia del macizo rocoso en todo el rango y con un solo juego de parámetros saber si este talud que tiene tensiones muy bajas, o sea que es representado por esta línea recta, o este talud así, que tiene tensiones medias muy altas porque hay mucha profundidad y que queda representado por esta línea de Coulomb, ¿cuál de los dos es el más desfavorable? Se puede analizar en un único paso de cálculo porque el criterio de fluencia incorpora el comportamiento en los dos rangos de presión. El método GSI, Geological Strength Index, para estimar los parámetros M, S y A del macizo rocoso en función de los parámetros M, S y A de la roca intacta y de la resistencia a compresión simple de la roca intacta, que es sigma CI.
Y estas son las fórmulas. Noten estos signos iguales. Estos signos iguales no están bien, porque GCI, les hago acordar, es un procedimiento muy cualitativo para estimar la calidad del macizo rocoso. Entonces puede valer algo así como entre 80 y 90. Y decir que el parámetro M del macizo rocoso es igual al parámetro M de la roca intacta por E a la menos 80 menos 100 sobre 28 menos 14 por un índice que es el factor de disturbación, y poner esto un signo igual, no más menos 20%, es, desde un punto de vista conceptual, equivocado, porque esto es solo una correlación bastante grosera de un modelo constitutivo, plasticidad perfecta, isotrópica y homogénea, que en sí mismo es una aproximación también muy grosera del comportamiento real de los macizos rocosos. Pero bueno, es lo que hay. Entonces es bueno que sepan que se usa esto y cuando les toque usarlo, siempre jueguen moviendo bastante los parámetros. O sea, cuando vayan a calcular GCI, entonces, si tienen algo que se parece a esto y cae por acá, asuman que GCI puede estar entre, digamos, 45 y 50 o 45 y 52, voy para atrás, y acá no pongan 45 y ya y siguen hasta el final y entreguen el informe. Prueben con 40, prueben con 45, prueben con 50 y fíjense si lo que están recomendando para vuestro proyecto sobrevive a todo ese rango de incertidumbre de GCI. Y acuérdense que eso lo estamos usando para poner unos parámetros en un modelo isotrópico de plasticidad perfecta, que es una grosera aproximación al comportamiento real de los macizos rocosos. Existe un software que ahora está retirado, RockLab, ahora hay otro que se llama Rock Data, son muy parecidos. No, no son parecidos, pero uno es el hijo del otro, que permite, básicamente usando GCI y poniendo clic, clic, poniendo que es una andesita y con 4 o 5 datos, entrega esto. Entrega que para el criterio de Heck-Brown macizo rocoso, MB es 1.436. El M de la roca intacta es 25. Que S es 0.0013, el de la roca intacta es 1. Y eso tocando solamente GCI, un par de cositas. Y A en vez de 0,5 es 0,503. Claramente esto es una falsa sensación de precisión. Esto de ninguna manera. Probablemente esto sea M entre 1 y 3, S entre 0,001 y 0,01, o sea 10 veces, A entre 0,45 y 0,55, y todo solamente para tener un rango de cómo estamos modelando un material discontinuo anisotrópico e inhomogéneo como un medio continuo isótropo y homogéneo equivalente. Peor, para un rango de tensiones elegido solo por el software, define una cohesión de 1.921 megapascales y un ángulo de fricción interna de 43.12 grados. Está clara la falsa sensación de precisión de este método. Entonces, les sugiero que si van a usar esto, lo usen con mucho cuidado y bajo ningún punto de vista tomen estos valores como valores exactos o directos para usar y seguir adelante. ¿No? El método, el concepto según el cual tomamos la propiedad de la roca intacta y la escalamos a las propiedades del macizo rocoso usando RockLab, tiene, como les vengo explicando, una fuerte incertidumbre. Acá poniendo, por ejemplo, un pequeño rango para las propiedades de la roca intacta y sin propagarlo por las incertidumbres de GCI, ya nos sale para el macizo rocoso, por ejemplo, una rigidez entre 13 y 36. Eso es 3 veces, muchachos. La phi entre 43 y 47 también es una distancia relativamente importante. Y eso, dense cuenta que está solamente debido a la incertidumbre de los parámetros de la roca intacta y todavía falta agregar la incertidumbre de los parámetros del proceso de correlación de GCI para Heck-Brown. Cuando van a usar el criterio de Heck-Brown en un macizo rocoso, siempre traten de usarlo para problemas en lo que el comportamiento del macizo está controlado por la falla de toda la masa y no solo de sus discontinuidades. O sea, por ejemplo, en túneles, cuando
calidad de la roca sea suficientemente mala como para poder creer que va a haber una falla por plasticidad de todo el macizo. Si no, si el material es de muy buena calidad geotécnica y solo va a fallar por las discontinuidades, no se puede usar el criterio de Heck-Brown. En la norma AFTES de obras subterráneas francesas del 2003 está escrito, son 50 páginas o 100, no sé, pero está escrito esto. Tengan mucho cuidado cuando van a usar RMR o Q o GSI. Tengan mucho cuidado especialmente para los parámetros de resistencia. Evite las correlaciones en cascada del tipo tengo Q, estimo RMR, estimo MIS, estimo SAFE, que es exactamente lo que hace ROCLAB. ROCLAB empieza con el GSI, que es casi lo mismo que RMR, con eso calcula MS, con eso calcula SAFE. Esto es lo que nosotros no recomendamos y la norma francesa de excavaciones subterráneas tampoco recomienda. Bien, última filmina para después de las 7 de la tarde. Les dejamos como ejercicio, de la misma manera que hicieron ensayos triaxiales con el criterio de Morculón, hagan los ensayos triaxiales estos con el modelo de Heck-Brown, y en realidad acá dice las 36 combinaciones, no hagan las 36, hagan alguna para ver cómo funciona esto, el criterio de Heck-Brown con diferentes tensiones de confinamiento. Van a encontrar que les da distinto que los que le dio el criterio de Morculón. No sé si hay preguntas. Ninguna pregunta por ahora. Ok. Yo tengo una consulta por acá, Diga, Bárbara. diga. El GSI entonces funcionaría como una especie de función de transferencia para averiguar las propiedades del macizo rocoso en base a una probeta de roca. Básicamente, sí. Ok. Es una función de transferencia, y en mecánica de rocas moderna, todas estas correlaciones, digamos, vienen con la incertidumbre asociada explicitada, el más menos. En lo que les estoy contando y en toda la modelación numérica no lo hacemos, simplemente tomamos un GSI, nos dicen es 60, y dijimos, y no preguntamos, ¿ese está entre 48 y 71? No, adoptamos el 60, lo metemos en el programa, salimos y sacamos el resultado y nos da un factor de seguridad de 1.4312. ¿Qué quiere decir? Que el factor de seguridad puede estar entre 1,2 y 2 cuando propagas las incertidumbres a través de todo el proceso. Perfecto. ¿Y es el único método que se usa en la práctica, el GSI? No, RMR, hay muchos. En los case history que va a contar Santiago, les va a mostrar alguno que no es GSI. Pero GSI, la razón por la que le ganó en el último tiempo a los demás es que es hiper fácil de usar. Alguien escribió un pequeño software que te da los parámetros, y entonces muchísimos profesionales caen en esta falsa sensación de confort, falsa sensación de seguridad de la tinta impresa. O sea, el software me dio una cohesión de 1,531 megapascal y tenés que usar ese. Si usas otro estás equivocado y tenés que revisar el cálculo. Es una cosa de locos. Pero es eso, es el hecho de que sea tan simple y que se haya hecho el código que lo implementa, el que lo hizo tan popular. Perfecto, gracias. Estas no son palabras mías, estas son palabras de Heck. Busquen. En su conferencia lo explica él. Bueno, pasemos ahora a factor de seguridad con el criterio de Heck-Brown. Entonces, ustedes ya vieron el concepto de... Alejo, ¿Sí? perdón, ahí vi una pregunta de Marcos que acabo de leer, que preguntan que si el modelo de Heck-Brown se comporta mejor en materiales con mayor cantidad de discontinuidades. Y Sí. después, ¿cuáles son los rangos en los cuales es aplicable? Y si no se utiliza el RQD. El GSI esconde el RQD adentro. El criterio de Heck-Brown es mejor mientras más roto esté el macizo, porque entonces el comportamiento como medio continuo equivalente es un poquito más razonable. Un poquito más razonable nada más. Y no sé cuál era la tercera pregunta. Había una tercera pregunta metida por la mitad. ¿Cuáles son los rangos en lo que es aplicable? ¿Rangos de qué? A ver, si estamos en un estado tensional en el cual la falla por la roca intacta es posible,
se puede usar Heck-Brown. Si solamente va a fallar a través de las familias de discontinuidades, entonces hay que usar otros modelos y de esos vamos a hablar más adelante. Déjame salir de la presentación solo para que veas que vamos abajo. Después de 5 minutos de descanso vamos a hablar de modelización de anisotropía y de discontinuidades. O sea, estos elementos cuando no podemos asumir que la roca va a fallar por la roca intacta. O sea, que no va, si rompe roca, podemos usar Heck-Brown. Si solamente mueve discontinuidades en posición relativa, entonces hay que usar otras cosas. Bueno. Dice, genial, gracias. Y aprovecho para recordarle a la gente que si van a el listado de YouTube de repaso, tienen una mini clase de repaso de rocas que también habla Alejo un poco de estas cuestiones. Bien. Método de reducción de parámetros de resistencia y Heck-Brown. Decíamos que estamos familiarizados ya con el concepto del método de reducción de parámetros resistentes. Estamos haciendo un trabajo práctico de eso, que espero que ya estemos cerca de terminarlo. Y con Heck-Brown tenemos el problema de que la forma es esta. Voy para atrás. ¿Cómo estoy reduciendo los parámetros resistentes? Estoy reduciendo la resistencia al corte. La resistencia al corte es cohesión más sigma tangente de phi. Divido la resistencia al corte por 2, que es lo mismo que dividir la cohesión por 2 o la tangente de phi por 2. Está acá. Perfecto. Ahora, acá. Sigma 1 es igual a sigma 3 menos esta es una constante, SMB, esta es la tensión sigma 3, esta es la constante, esto es una constante. ¿Cómo divido esto por 2? ¿Qué hago? Por supuesto, como esto así no lo podemos reducir linealmente, estamos complicados. Por suerte, si usamos a Heck-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P, en ese caso podemos reproducir el criterio de reducción de parámetros resistentes que está escrito acá. Felipe, hace me acordar que a F sub n lo cambie por SSR. Entonces, esto es fácil, usar la resistencia a corte reducida de Mohr-Coulomb, se usa simplemente resistencia a corte reducida en Heck-Brown si lo usamos como Mohr-Coulomb con phi de P. Pero si vamos a usar el Heck-Brown que está implementado en FLAC, CIRFRAC o RC2, hay que ver qué es lo que hicieron. Así que vamos, ¿qué hicieron en FLAC? Inventaron para cada punto los parámetros de Mohr-Coulomb tangentes con estas fórmulas. Y se van reduciendo los parámetros tangentes con estas fórmulas. Otra vez acá tengo que sacar SFN y poner SSR. Eso es lo que hace FLAC. ¿Qué hace RS? Define una resistencia al corte reducida, tau de falla asterisco igual a tau de falla sobre SSR, donde tau de falla es esta cosa. Reduce la resistencia a la compresión de la roca intacta, dividiéndola por SSR. Acuérdense que en la clase pasada explicamos que dividir por 2 la tangente de phi no divide por 2 la resistencia a la compresión simple. La semana pasada hicimos un ejercicio de esto. Así que el tomar la resistencia a compresión simple y dividirla por SSR es claramente incompatible con el criterio de que SSR es el factor de reducción de la resistencia al corte, no de la resistencia a compresión simple, son diferentes. Bueno, después se calculan M y S asterisco, o sea, reducidos, minimizando un residuo en toda la malla. Es la integral, pero en toda la malla. Entonces, aquí tengo sigma n máximo, que está puesto como extremo de la integral, que sale de esta fórmula, y esta fórmula sale del valor más alto de sigma 3 que haya en la malla. Y esto es raro, porque si yo tengo este talud y le calculo el factor de seguridad, espero que me tendría que haber dado el mismo resultado que si la malla hubiera ido hasta acá abajo. Porque la falla va a ser por acá. Sin embargo, así como está escrito como está explicado el modelo de RC2, en el primer caso, sigma 3 máximo va a estar por acá y va a usar S, mientras que en el segundo caso, sigma 3 máximo va a estar por acá y va a usar esto, con lo que en principio esto cambia, y da la impresión de que podríamos obtener
factores de seguridad diferentes simplemente cambiando el fondo de la malla. Eso es algo raro. Que, digamos, no sé si sigue vivo así en RS. Esta presentación ya tiene 3 años. Me debo entrar otra vez a ver si todavía es así. En Plaxis se reescribe la función de Hecke-Brown así, lo más parecido posible a un Morculón. Otra vez a sigma c se lo divide por un valor eta, pero eta no es SSR. Bien deducida la cuenta, se deduce eta, que es función de SSR, pero no es SSR, como esto, para que reduzca la resistencia al corte. Y si hacemos Morculón con phi de P, simplemente estamos reduciendo la resistencia al corte, así que acá es trivial. Esa es la tangente de phi en este punto. Si le ponemos 1,5, pasamos a tener la curva reducida que se ve en colorado, y si le ponemos 2, pasamos a tener la curva reducida que se ve en verde, y funciona todo perfectamente bien. Este SSR, que es el que estamos proponiendo a usar Hecke-Brown como Morculón con phi de P, SSR es el único que es comparable con normas como el Eurocódigo 7. Entonces, acá podemos hacer el ejercicio de ver el cálculo de SSR en un ensayo de compresión simple. Entonces yo le pedí a Alejandro, esto ya tiene 5 años, que tomara todo este software y calcule el valor de SSR para estas condiciones que están dibujadas acá. Resistencia a compresión simple de 220 megapascales, M29, S1, A05, cargas de 40, 80 y 180 megapascales, en RS2, que antes se llamaba Phase 2, en FLAC, en Plaxis usando el modelo Hecke-Brown que está en Plaxis, y en Plaxis usando nuestro modelo, que es el que es Morculón con phi de P. Primera cosa, recordemos, SSR no es la resistencia a la compresión simple dividida por la tensión actuante. No es el factor de seguridad. Esto lo teníamos ya desde la clase de factor de seguridad de suelos de Morculón. Y en Hecke-Brown resulta que los resultados que obtenemos son distintos en función del software que usamos. Entonces, yo creo que la mejor definición de SSR para Hecke-Brown claramente es la que estamos usando nosotros al usar Morculón con phi de P, porque es la canónica. Así que aprovechemos y usemos esa para ver cómo se ven los demás software. Cuando el factor de seguridad, digamos, correcto es 2,50, la implementación built-in de Plaxis de Hecke-Brown da 2,52, FLAC da 2,66 y Phase 2 da 2,59. Para una tensión de 40 megapascales, siendo que la falla ocurre como a 200 megapascales. Si la tensión es 80 megapascales, entonces la Phase 2 da 1,77 contra 1,70, que es la mejor cuenta. Las dos versiones de Plaxis dan lo mismo y FLAC da un poquito más. Y si estamos cerca de la falla, 180 megapascales, los 4 dan igual. O sea, toda la gente que estuvo calibrando criterios para calcular factor de seguridad en Hecke-Brown lo hicieron para factor de seguridad en el orden entre 1 y 1,5, que es donde todos dan más o menos lo mismo. Pero donde terminemos calculando algo que tenga un factor de seguridad muy alto, las diferentes implementaciones en software del criterio de Hecke-Brown dan factores de seguridad diferentes, o sea, no son comparables. Otra cosa interesante es que la implementación de Hecke-Brown como Morculón con phi de P que hemos hecho nosotros es robusta. Si ustedes miran esta pantallita, lo que ven acá es cómo calcula el factor de seguridad de un problema Plaxis usando su propio criterio de Hecke-Brown. O sea que arranca, sube, se le falla, sube, falla, sube, falla, va y va buscando un valor. Y en cambio, si implementás a Hecke-Brown como Morculón con phi de P, simplemente da un primer valor, da el segundo, da el tercero y ya se queda quieto. Converge entre 4 pasos. Acá se ve ampliado eso mismo. Y podemos ver aquí la cantidad de pasos, el factor de seguridad para cada uno de los 3
cálculos y tienen en verdecito para cuando la tensión es 180 megapascales, cuando la tensión sigma 1 es 180 megapascales, en amarillito cuando es 80 y en doradito cuando es 40. La raya horizontal es un cálculo de factor de seguridad. Tac, tac, y ya está, en 3 pasos. Lo mismo y lo mismo. Y la otra cosa que sube y baja es lo que hace Plaxis con el Hecke-Brown que está implementado en Plaxis. Acá está entre 0 y 10 pasos, cómo hace el cálculo aquí, en estos primeros 10 pasos, cómo hace el cálculo Moore-Coulomb con phi de P en reemplazo de Hecke-Brown. ¿Y por qué es todo eso? Porque, si les hago acordar, el modelo Hecke-Brown tiene escondida una doble curvatura en el plano de la generatriz y en el plano de la directriz, que no es lo que estábamos esperando ni lo que Heck hubiera querido. No sé si hay consulta respecto de esto. Por el chat no hay ninguno. Ok. Vamos entonces a descansar 5 minutos para... No, voy a hacer una cosa. Voy a hablar de elementos de contorno y después vamos a descansar 5 minutos para hablar de modelización de anisotropía de macillos rocosos. Es mejor, más ordenado. Así que les voy a hablar de elementos de contorno que son básicamente una aplicación de elasticidad lineal para problemas de geometrías muy complejas en macizos rocosos. ¿Qué es el método de los elementos de contorno? Es un método que está basado en la aplicación brutal, extensiva y generalizada del principio de superposición de efectos. Entonces tenemos una geometría cualquiera y aplicamos la solución elástica lineal de Green que nos dice las tensiones en cualquier punto de un dominio infinito para una fuente puntual. Entonces, hacemos una malla y la malla es solamente las caras del problema. Supongamos que tenemos un cubo bajo tierra. Entonces, si el cubo está bajo tierra, esa es la malla. Y va a haber nodos en toda esta cara y en todas las demás caras, pero no hay nodos afuera. Aunque todo esto está lleno de roca, toda esa roca no se modela. Se modelan solamente los contornos de la excavación, elementos de contorno. ¿Y cómo calculo la tensión acá? Bueno, yo sé que en este punto había una tensión horizontal antes de excavar el cubo y ahora la tensión horizontal es igual a 0. Así que al estado de tensiones que tenía esto, le pongo una tensión horizontal igual y opuesta a la que había para que el resultado de 0, que es lo que corresponde a una excavación acá, y eso para cada uno de los puntos, y esta fuerza ubicada ahí, con la teoría de elasticidad, analíticamente la llevo a este y a todos los puntos del medio infinito, lo hago para cada una de las fuerzas y me queda el estado de tensiones afuera como la suma del efecto de las perturbaciones que hacemos solamente en el contorno. Por ejemplo, hay un software que ahora es gratuito que pueden bajar, que es Examine 3D, y este software uno le pone las camaritas, la excavación de los túneles con la rampa, todo lo que quiera. Y después aprieta el botoncito y que calcule para darnos, asumiendo elasticidad lineal, distribuciones de tensiones en todo lo que queda de macizo rocoso, que es todo lo que queda por afuera de los cuadraditos, ¿no? O sea, uso solución elástica, un único material, no tiene en cuenta la secuencia constructiva, no hay plasticidad en cualquier lado. Esto es sigma 1, esto es sigma 3, esto es resistencia a la compresión dividido sigma 1 menos sigma 3. Pero guarda, la resistencia a la compresión se la damos nosotros como dato de entrada, pero no la usa. Noten, por ejemplo, que aquí toda esta zona queda roja y todo esto queda rojo. Todo eso indica que la tensión que hay ahí es mayor que la resistencia. Te lo dice graficando un color, pero no hace ninguna plasticidad así el método de elementos de contorno, ni apaga el material ni nada. Simplemente declara
te informa que en algún punto tenés una tensión mayor que la resistencia de la roca, pero no hace ningún cálculo plástico en consecuencia. Hay una segunda generación que está básicamente dominada por el programa Map3D, que permite varios materiales, tiene en cuenta la secuencia constructiva, o sea, va sumando los efectos del cambio de geometría y permite geometrías más complejas, pero también no es otra cosa que una superposición de cálculos lineales elásticos, de manera que también indica con colores cuando la tensión, la resistencia, se hace menor que la tensión inducida. Entonces te sale colorado, que sí que te avisa que acá mejor que hagas un cálculo elastoplástico, que va a tener que ser de elementos finitos, porque puede ser que este pedacito de tu problema, que puede ser gigantesco, se te ponga, entre en plasticidad, o sea, falle. Aquí hay un ejemplo muy simple de una operación subterránea en una mina en Uruguay, y esto estaba lleno de bloques que había que excavar. Cada uno de los bloques se excavaba con estos rectángulos brutales, y después se va rellenando con diferentes materiales. Eso no hay manera de que lo vea el pobre software, y terminás teniendo una estimación de las tensiones en todo la mina subterránea, en la que podés ir cambiando las propiedades y la geometría a medida que te des información. Voy para atrás, este es tu plan de mina, este es tu diseño, que vas a hacer esta cámara así. Entonces en tu modelo pones un rectángulo o un cubo, digamos, y después estás haciendo la obra y la cámara en realidad te quedó con una forma cualquiera. Hiciste la tronadura, cayó como quiso la roca y quedó con una forma cualquiera. Entrás a la cámara bajo tierra, medís con láser la forma real, actualizás tu modelo y actualizás tu estado de tensiones en todo el macizo rocoso en función de la secuencia constructiva y de cómo quedó la geometría real. Cuando las mallas son muy complejas, y este es un caso de una malla grande, de una presa de una mina en Sudáfrica, podemos empezar a tener serios problemas de calidad en la solución numérica, porque aunque es una extensiva aplicación de la teoría de elasticidad lineal, está hecho numéricamente. Entonces, cuando estamos sumando millones de números, podemos tener algunos errores significativos en la solución numérica respecto de la analítica equivalente. La última filmina es para decirles que hay una última generación que mezcla elementos de contorno con elementos finitos. Entonces, básicamente empezamos haciendo una malla. En este caso, un ejemplo es un túnel redondo. Empezamos haciendo la malla que tiene solamente nodos en el contorno, ningún nodo adentro, solamente los negros. Y calculamos un primer estado de tensiones. El estado de tensiones nos dice que en la zona celeste tenemos tensiones mayores que la resistencia del material. No hace nada el programa porque no puede, porque solo es elemento de contorno. Entonces remalla y aparecen ahora estos elementos finitos que tienen que cubrir la zona en la que tenemos un comportamiento no lineal, o sea, elastoplástico, y entonces el contorno pasa a estar acá. Este pasa a ser el nuevo contorno, y de ahí para afuera es elementos de contorno. Nunca lo usé. Lo vi, me parece importante mencionar que esto existe, pero yo personalmente nunca usé estos elementos de contorno mixtos mezclados con elementos finitos para problemas no lineales. Consulta respecto de esto y si no, vamos a un descanso. Nuevamente por chat no hay ninguna. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí, muchachos, hacemos un descanso de 5 minutos y presento estos dos temas. Disculpen que voy un poquito más rápido que el promedio, que ya es rápido, pero recuerdo que tengo que terminar 18:45 porque tengo la conferencia después. ¿Ok? Vamos a un descanso de 5 minutos. Bien, vamos ahora a dejar atrás a los macizos rocosos como medios continuos, isótropos, perfectamente elástico, perfectamente plástico. Y vamos a empezar a considerar las características de anisotropía primero de los macizos rocosos, todavía dentro del marco
de la mecánica del continuo, pero ya reconociendo que la resistencia en algunas direcciones es muy diferente que la resistencia en otras direcciones para los macizos rocosos. Entonces, los macizos rocosos no son medios continuos. Estamos aplicando mecánica del continuo solamente cuando tenemos una escala del problema que es mucho mayor que la distancia entre discontinuidades. Entonces, para un macizo rocoso de esta calidad, si tenemos que poner una zapata pequeña por aquí, claramente no podemos asumir que es un medio continuo, porque la distancia entre discontinuidades es mayor que el tamaño de nuestra obra. O sea, si acá tuviéramos en este macizo, tuviéramos que poner una cosa así de grande, entonces el tamaño de nuestra obra es mucho mayor que la pequeña distancia que hay entre discontinuidades, y aquí quizás podríamos usar un método de mecánica del continuo. Lo que en este caso todavía lo que no podemos hacer es asumir que esto es isotrópico, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar isotropía, que significa que las mismas propiedades mecánicas se miden en todas las direcciones que hagamos ensayos de un dado material, que hay ortotropía cuando hay 2 o 3 ejes ortogonales de simetría, que esto es fácil de verlo en un árbol, y también es común en muchas rocas sedimentarias. Y hay una anisotropía totalmente desestructurada cuando hay propiedades diferentes en diferentes direcciones y no tenemos simetrías que nos permitan simplificar el problema. Las estrategias de modelización de anisotropía tienen diferentes rangos. Dentro del campo de los medios continuos está la anisotropía elástica o elastoplástica de una dada función de fluencia, o sea, simplemente la función de fluencia, por ejemplo, puede quedar deformada y tener diferente tamaño en una dirección que en otra. Se pueden utilizar juntas difusas, vamos a hablar de esto más adelante, interfaces distribuidas ahora explícitamente dentro de la malla, o cambiar a lo que se llama un problema de mesomecánica, en el cual se van creando y abriendo discontinuidades a medida, creando donde no las había, a medida que progresa la deformación. Cuando abandonamos los medios continuos y vamos a modelos de contacto de bloques, hay software como UDEC o 3DEC que contemplan la interacción entre bloques rígidos o rígido-plásticos, y hay algunas otras evoluciones como el Particle Flow Code, que es una evolución de los métodos de elementos discretos, y les vamos a presentar un software interno que resuelve el problema de una manera relativamente elegante y simple y que produce cosas como esto que se ve acá. Hablemos primero de anisotropía en los análisis de equilibrio límite, o sea, estabilidad de taludes usando superficies circulares o no circulares, pero no elementos finitos. En los métodos de equilibrio límite se asume siempre que la tensión vertical en cada punto es igual a la sumatoria del peso unitario de las cosas que hay por arriba por las diferentes alturas de las diferentes capas, e para la tensión vertical, ignora el efecto del desconfinamiento. Por ejemplo, este es un caso de Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Argentina, donde un cálculo de factor de seguridad con un macizo isotrópico da un factor de seguridad de 2, y con un macizo anisotrópico puede dar cualquier cosa entre 1,20 y 1,80, lo que es mucha dispersión y requiere más análisis. Cuando hicimos el bloque friccionante, hace ya 2 clases, les mostré un bloquecito que nos daba como resultado el criterio de fluencia de Drucker-Prager, y les puse el bloquecito con ruedas, lo que nos daba como resultado esta campana. Eso no era inocente, eso es lo que estamos definiendo como fluencia anisotrópica. Si el material fuera isotrópico, tendría el mismo comportamiento en todas las direcciones, pero puede haber familias de discontinuidades que cambien el comportamiento en una dirección determinada, y en ese caso tenemos menos resistencia en una cierta dirección, en este ejemplo la de las ruedas, que en otras direcciones. El primer
La primera manera de modelarlo es juntas difusas. Es una malla que no tiene ninguna discontinuidad dibujada. Está en el material dibujado que el material es elástico lineal, o sea, la función de fluencia no existe, excepto en una cierta dirección. Entonces hay que darle a este sigma 1, sigma 2, sigma 3, hay que darle una dirección n en la que existe una familia de discontinuidades y decimos entonces que tenemos una primera función de fluencia que es el plano perpendicular a esta familia de discontinuidades. Y después podremos darle otro plano y así se construyen las direcciones en las que puede fallar el material. Como ejemplo muy clásico, si uno tiene un material puramente elástico y le pone tensión vertical, por supuesto no falla. Si este material fuera elastoplástico perfecto y tuviera una resistencia de 190 kilopascales, cuando yo le pongo 190 kilopascales sí falla como medio continuo. Y eso sería la tensión de fluencia del material. Ahora a este material lo voy a convertir en un material con discontinuidades. Si yo agrego una discontinuidad exactamente horizontal y vuelvo a calcular la fuerza, la tensión que produce la falla, esa discontinuidad horizontal no se activa, simplemente no se activa, y puedo, ¿cómo es? Puedo tener la misma resistencia a 190 que tenía antes. Si la discontinuidad tiene 0 grados, 190 lo elegí para que de ahí, ¿no? El 190 que tengo ahí. Cambio. Si ahora hago una única discontinuidad perfectamente vertical, otra vez, la tensión aplicada, la que produce la fluencia, no se va a ver afectada por la discontinuidad, porque son dos semiprobetas simétricas. Y eso es lo que tengo acá. Y si la vuelvo a poner a horizontal, o sea, lo que estoy haciendo es horizontal, giro, 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 vertical, giro, 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 horizontal de vuelta, obviamente recupero este punto otra vez. Cuando la única discontinuidad de este dibujo la pongo a 45 más phi sobre 2, para un lado o para el otro, es cuando voy a tener la mínima resistencia. Esta respuesta que estoy mostrando en este momento es la que corresponde al material de Mohr-Coulomb. La resistencia que tengo acá, en toda la probeta, déjenme borrar y volver a dibujar. La resistencia que tengo en toda la probeta está condicionada por el C y phi de la discontinuidad que tengo ahí. Y ya nada importa cuánto es la resistencia de todo esto. Va a fallar por la discontinuidad. Entonces, limpio la pantalla. Si yo tomo un material y le pongo una discontinuidad secreta que no se ve en la malla, y esa discontinuidad tiene un ángulo alfa, en función de alfa del ángulo voy a tener un comportamiento determinado. Y eso se ve en este ejemplo. En este ejemplo, la malla no tiene estas rayas. Están puestas acá para que sepan en qué dirección se pusieron las debilidades. La malla no tiene esas rayas. Sigma vertical, sigma horizontal, lo pones en carga y te falla así. O sea, solamente se desarrolla plasticidad cuando la orientación de las tensiones está alineada con las propiedades resistentes del material. Noten en este caso algo importante. El modelo de juntas explícitas que estoy describiendo es, dentro de la malla no hay nada dibujado, pero el modelo sabe que en esta dirección la resistencia es mucho menor que en esta dirección y que en cualquier otra dirección, ahí puse 2, acá muy baja, baja, acá más alta, y en todo el resto de las direcciones, por ejemplo esta, la resistencia es infinita, el comportamiento es elástico. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo, falló por acá,
Y estos escalones que estoy viendo acá son elásticos. Si yo acá hiciera zoom, tendría el material que hizo así, con una deformación elástica, puramente elástica. En cambio, en esta dirección no, es plástica, o sea, tendría el material que se ve corrido. Otra cosa que tienen que notar es que, otra vez, tengo toda la malla, puse un cuadrado interior y para el modelo de juntas difusas es como si hubiera infinitas discontinuidades una al ladito de la otra, infinitas, todas con la misma resistencia. Por eso es que cuando analizamos el problema, falla justito por la altura de la excavación. Justito, justito. No va a fallar nunca por acá. ¿Ven? Justita a la altura del cuadradito es lo que produce la falla del material. Si nosotros inclinamos el ángulo de la discontinuidad, que ahora es el que está inclinado acá, este es el modo de falla que aparece. Simplemente esto se manda para adentro ahí y otra vez del ancho exacto de la apertura. O sea, en la ecuación constitutiva decimos en qué direcciones puede fallar y en todas las demás no falla. Y eso significa que cualquier apertura, si va a producir la falla, va a ser siempre del ancho total de la apertura. Imaginemos ahora que tengamos un macizo rocoso real y estas sean sus familias de discontinuidades. Y en estas familias de discontinuidades nosotros imaginemos, déjame hacer algunas más, imaginemos que nosotros ahora hacemos un túnel. Entonces lo más probable es que falle por esta y por esta. Pero como esta discontinuidad que estoy dibujando ahora no existe y esta no existe, la realidad va a ser esta. Ahora, el modelo de juntas difusas nos va a dar siempre esta, porque para el modelo de juntas difusas en realidad hay una discontinuidad al lado de la otra infinita, a distancias infinitesimales, ¿verdad? Medio continuo. Bien. El modelo, tanto en Praxis como en FLAC, el modelo de juntas difusas fue mejorado un poquito para agregar Mohr-Coulomb en todas las demás direcciones. Entonces, este modelo un poquito más extendido, ahora, en vez de tener una resistencia baja en esta dirección, un poco más alta, pero también finita esta dirección, y en todo lo demás, resistencia infinita, el modelo que agrega Mohr-Coulomb, en todo lo demás le podés poner un Seyfie. O un MIS si vas a usar Heike-Braun. O sea, suma la resistencia de las discontinuidades a la resistencia del... No suma. Combina la resistencia de las discontinuidades con la del macizo rocoso. Tengo que ir para atrás. Entonces, esto es el equivalente de Mohr-Coulomb. Si esto tuviera paredes infinitas y no estuviera lo de adelante y lo de atrás, esas dos rayas que representan las rueditas es el modelo de juntas difusas. Falla para acá y no puede fallar en las otras direcciones, por ejemplo, como un tren que está sobre rieles. Y la combinación de esto, que son las juntas difusas, y esto, que es Mohr-Coulomb, es el modelo iso-jointed rock que suma, ¿no? Otra vez dije suma, que combina dos mecanismos de fluencias separados. Las rueditas, representado por las juntas, y la fluencia de la masa, representado por Mohr-Coulomb. Última filmina de esto, jueguen con este modelito y reproduzcan esto, que si le ponemos un alfa de 30 grados, falla así, porque eso es 30 grados. O sea, este talud falla por este plano, porque le dijimos que en este material la debilidad está en esta dirección. No hay ninguna línea dibujada en esta malla que tenga esta inclinación. Este valor es un valor de entrada del modelo constitutivo. Rigidez, resistencia y el ángulo. Y acá pusimos estos dos familias de discontinuidades, es la misma malla, y ahora falla tac, tac. Como ahora tiene un 10 y un 50, falla por 10 y por 50, pero no falla por 30, porque ya no tiene la familia de discontinuidades de 30 grados. Traten de reproducir
esto y así se familiarizan con este modelo constitutivo. ¿Hay preguntas, Felipe? Ninguna pregunta. Ok. Ahora justo una pregunta. Diga. Me quedó la duda en el empleo de elementos de contorno. Esto le pregunta Juan. ¿Alguien hace esos análisis elásticos, encuentra zonas con alta concentración de esfuerzos y ahí se hacen modelos a detalle o empiezan a meter sostenimiento y medidas similares? Empiezan a meter sostenimiento generalmente. Ven la zona en la que está, ven las tensiones que le falten con la cuenta analítica simple, dicen, bueno, acá vamos a tener que poner cables, volting, perno, shotcrete y le ponen ya. Y no es común hacer el modelo numérico detallado de la zona que tiene concentración de tensiones. Siempre son muy localizadas, si está bien diseñada la mina, ¿no? Es muy buena pregunta, gracias por hacerla. Dice, ok, ¿lo pueden hacer al momento de la construcción? Bueno, no, se supone que hacen la tronadura, les queda la cámara, actualizan la geometría del modelo con la cámara, ven las tensiones y dicen, uy, la cámara de al lado quedó muy comprometida, van y la refuerzan. Pero necesitan pasar por el... Y eso cuando hacen las cosas bien, no es que no estoy diciendo algo que sea muy común, sino que es lo posible, digamos. Dice, gracias, que no conocía este tema. Okay. Y después Ángel Escudero pregunta, con respecto a lo que vimos recién, la limitación de 3 familias de discontinuidades, ¿es para el material, para cada material dentro del modelo o para todo el modelo? No, es para cada material dentro del modelo, pero si pones diferentes materiales con diferentes direcciones, no convergen nunca. Jueguen, practiquen para ver cómo, pero esa es la implementación de este modelo de juntas difusas es simplemente atroz. Es verdaderamente funcional. Pero bueno, a veces es lo único que tenés es que hacerlo andar. O sea, sí es para cualquier... Podés poner materiales, cada uno con sus 3 familias y no tienen por qué estar en la misma dirección. Pero después andar a lograr que converjan, ¿no? Andar a lograr que funcione. Es más difícil. Dice, muchas gracias. Igual me imagino que es difícil converger para encontrar una falla, ¿no? Para cargas bajas. No, claro, no. Si queda todo un rango elástico, claro. ¿Qué pasó? Los perdí. ¿Están viendo mi pantalla? Algo pasó. No, estamos viendo la planilla de IBM. Ahí volví. Ahí volvemos. Sí. Sí, se mamó el PowerPoint. Bien. Ahora vamos a hablar de discontinuidades puestas explícitamente en la malla. O sea, son superficies definidas con el modelo, con sus propiedades resistentes propias. Entonces, es un modelo continuo y acá se han puesto las líneas en la malla que representan familias de discontinuidades. La ventaja de poner discontinuidades explícitas es que esas propiedades pueden ablandar sin ningún problema, porque como ya tienen la dirección y tienen concentración de desplazamientos a lo largo de una discontinuidad, no generan un problema numérico que tengan ablandamiento. Entonces, para esas discontinuidades hay que definir parámetros resistentes, que son básicamente la resistencia máxima y residual, y digamos que se van a expresar como cohesión y fricción, máxima y residual, pero en cada una de esas líneas de discontinuidades. Para elegir esas resistencias máxima y residual, hay que tener en cuenta a mano, porque el modelo no lo va, el programa de elementos vientos no lo va a hacer por sí mismo, cuál es la escala del problema, el tamaño de la discontinuidad que está modelando, para estimar las propiedades resistentes a escala macizo en función de las propiedades resistentes que se pueden medir, calcular o estimar a escala laboratorio. Entonces, si tenemos voy para atrás, si tenemos aquí esta falla principal que tiene quizás 20 kilómetros de largo, las propiedades que vamos a ver mirando la falla principal en una ventana que tenga 10 metros de ancho, de largo, va a haber que después escalarlas a toda la zona de interés para nuestro modelo. Eso es muy común en mecánica de rocas, el ver algo chiquito y usar una función de transferencia para llevarlo a algo más grande,
Por ejemplo, para la resistencia al corte está el modelo de Barton-Bandis, que tiene esta fórmula para la resistencia al corte de la discontinuidad, que es función, estos son 10 centímetros, que es función de la rugosidad en esta escala, esto nos da el valor después escalado a la escala de la longitud de la discontinuidad real con esta fórmula, y otra vez estas son todas correlaciones, tendrían que tener todos un más menos en todos lados, pero más o menos esto lleva al concepto de que cuando estamos modelando explícitamente discontinuidades, ahora hay que ponerle propiedades a la discontinuidad, no al macizo, no es SEIFI. SEIFI para todo el macizo, pero ahora a la discontinuidad. Lo mismo que cuando hicimos el bloque friccionante, tuvimos que poner el coeficiente de fricción por rodadura a las rueditas. Acá hay que poner la resistencia de corte de la discontinuidad. Esta es una de las fórmulas posibles. En el propio paper de Barton-Bandis están, digamos, técnicas para estimar los valores de los parámetros relevantes, en este caso JRC, en función de la geometría de las asperezas, de la rugosidad de la discontinuidad, de su relleno y una cantidad de factores más. Después ocurre que las discontinuidades mayores, las fallas gigantescas, cruzan todo el problema, pero hay muchísimas discontinuidades que son cortas, que tienen una cierta longitud, empiezan y terminan, después hay roca intacta y después vuelve a aparecer. Hay dos criterios para, digamos, dos fórmulas distintas que aplican en condiciones distintas para estimar la resistencia, digamos, promedio cuando tenemos discontinuidades y puentes de roca, zonas donde no hay discontinuidad. Entonces, si yo tengo esta discontinuidad y esta otra con estas longitudes relativas, puedo, y tengo el ángulo de fricción interna y cohesión que le voy a aplicar a la roca y a las discontinuidades, tengo aquí la fórmula para estimar la resistencia al corte de la, digamos, discontinuidad equivalente. ¿Qué sería la discontinuidad equivalente? La discontinuidad larga, que tiene que tener la misma resistencia promedio que tiene esta cosa compartida. Si están alineadas así, esta es la fórmula. Si la distancia entre discontinuidades en esta dirección es más chica que un cierto valor, el material va a preferir fallar por acá, romper acá, atracción y seguir por acá. Y en ese caso la fórmula es esta. Mauricio Prudencio hizo este trabajo de tesis en el que tomó un rectángulo de mortero, arena y cemento, lo puso y cuando estaba fraguando con una espátula le cortó diferentes discontinuidades provocadas con una espátula, ¿no? Cuando yo estaba fraguando, y hizo nada y puso discontinuidades con diferentes espaciamientos en diferentes direcciones para ver qué es lo que, digamos, ocurría. Esto es un ejercicio muy interesante. Acá tienen los resultados. Puedo comprobar que en función de la distancia en la dirección de la alineación y la distancia perpendicular, predomina un modo de falla o el otro, que los dos son posibles, es solo cuestión de geometría, y produjo este ábaco que muestra en función de una cantidad de parámetros, discontinuidad 1, discontinuidad 2, LR distancia alineada, D distancia en la dirección perpendicular, ángulo respecto de las tensiones principales en el caso biaxial. Sigma 3 será siempre para arriba, ¿verdad? Porque es donde sacan la foto, no hay tensión. Sigma 3 es igual a 0. Bueno, y quedó las diferentes formas de falla en función de los parámetros geométricos estos que están aquí indicados. Ahora, todo eso es para mostrarles, voy para atrás, para mostrarles esto, que esto existe. Ahora, ¿cómo lo modelamos?
En Plaxis y FLAC esto es muy difícil. Es, digamos, poner las rayitas con la discontinuidad y decir que converja es muy difícil. En RC2 hicieron un muy buen trabajo para incorporar las familias de discontinuidades de manera explícita. Ahí tienen un ejemplo de cómo se puede modelar lo que acaban de ver como un ensayo físico. En RC2 tenemos estas estrategias para generar discontinuidades. Recuerda que son siempre 2D, ¿no? Estos son todas paralelas entre sí. En la dirección normal del dibujo son todas paralelas. Entonces, en 2D, determinístico y paralelos pero estadístico, o sea, le tiramos random y que vayan a caer donde quieran caer las discontinuidades. Dos familias que generan los trapezoides. Este método de Bacher, que tiene una orientación variable y densidad según la intensidad del fracturamiento. O sea, uno le puede decir que en ciertas direcciones es más intensa, tiene que dibujar más que en otras. Noten que estas son cosas que quedan dentro de la malla, y sin embargo corre. Y hay dos más. Aquí está el trabajo de Mauricio con Norma Zabal, en la que simularon con RC2 lo mismo que habían calculado Mauricio Prudencio físicamente. Y es una buena manera de calibrar cuáles son las propiedades de estas discontinuidades. Recuerden que esto es un ejercicio de laboratorio. Pero bueno, lo que están viendo acá abajo es reproducir el comportamiento observado en laboratorio con un modelo de elementos finitos, en este caso en RS2, no en Plaxis, no en FLAC. Problemas asociados a poner discontinuidades explícitas. Aquí se ve un ejemplo de un trabajo para un rajo en Cerro Vanguardia del 2015. Miren la densidad que tienen acá estas líneas y la densidad de la malla. Y entonces, claro, hay que resolver con esta densidad si es que incorporamos las discontinuidades y podemos salir con resultados lindos. Por ejemplo, en este cálculo, si lo calculás con discontinuidades implícitas, o sea, jointed rock, te da un factor de seguridad. Y con discontinuidades explícitas da básicamente el mismo. Estamos hablando de orientadas en la misma dirección con una sola familia de discontinuidades, por eso se hizo ese ejercicio. Y te queda, como resultado del análisis, te queda una zona en la que se ve, miren atrás cómo están los escaloncitos, en la que se ve el criterio de fascia arriba de Corden y Yamil, una zona donde se alinean y rompe la roca entre las discontinuidades que están alineadas, o sea, Jennings, y una zona abajo en la que el material está fallando por roca intacta. Esta cosa es una linda mezcla de mecánica del continuo con algo que ya no es continuo, que es incorporar explícitamente en la malla las discontinuidades. En uno de los cursos, ediciones anteriores, uno de los alumnos quiso hacerlo así. Hizo este trabajo y me lo mandó, lo revisamos, terminó quedando bien, pero quiero traer este que es uno de los primeros dibujos que hizo para mostrar el problema que se genera con, el problema que potencialmente puede ocurrir en función de la calidad con la que uno hace la malla, ¿no? Aquí tenemos una malla que claramente es muy chica y angosta. Para este problema, el modo de falla que le da toca el borde de la malla, lo que es totalmente inaceptable. Esto tendría que ser mucho más ancho. Y además le puso todas estas discontinuidades. Todos los anaranjados son discontinuidades demasiadas para pedir que converja. Si pone muchas, no converja. Si pone pocas, converge. Si le pone medio continuo, le dio factor de seguridad 3,29. Pero recuerden, no podía fallar porque estaba chica la malla, ¿no? No sé qué hubiera dado si hubiéramos puesto más atrás esto. Y aquí se ve una línea partida de flujo de agua que está azul, es difícil de verla, pero yo la recorro ahora. Con agua, sin agua, con agua, y le da un factor de seguridad de 0,49 con agua. Y pocas discontinuidades y con esta forma. Bueno, esto no está bien convergido. Esto no es como terminó el trabajo. Esta fue la primera iteración, pero la traigo para que vean que uno no puede poner las rayas libremente y que todo funcione. Además, una línea freática quebrada. Si no se calcula el flujo, o sea, si no se logra la convergencia de
el problema de flujo, el problema de equilibrio de la fase fluida, acá dice la freática no está convergida, esto simplemente no tiene valor, es un error, eso no se puede hacer. Bien, para que jueguen, sugiero que hagan este mismo talud, como están usando Plaxis o FLAC, lo van a tener que hacer poniendo la rayita de la interfaz con las propiedades de la discontinuidad. O sea, repita lo que ya hicimos con la discontinuidad implícita, con el mismo ejercicio, pero ahora, en vez de poniendo el modelo ISO Jointer Rock, pongan un modelo elástico lineal y a las discontinuidades pónganle estas propiedades a ver qué sale. Cuando lo vean, les va a gustar, van a calcular los factores de seguridad y les va a dar esto que se ve acá, pero bueno, háganlo. Un poquito más avanzado es hacer UDEC, por ejemplo, o 3DEC, que son software en los cuales están explícitamente considerados los bloques y sus interacciones como fuerzas entre bloques o entre cuboides en contacto. Esto permite modelar localización de las deformaciones. Acá tenemos antes y después. Esto que están viendo es el patrón de desplazamientos que queda con esa particular distribución de discontinuidad por un problema que tenía toppling, o sea, volcamiento y con ablandamiento por deformación. Eso se puede hacer con un software en el cual, en vez de mecánica del continuo, tengas mecánica de bloques, como es UDEC. Y después, un escalón más adelante, están los Discrete Fracture Network, que son una malla en la que vamos agregando, estos son discos, y estos discos van apareciendo cuando la condición de fractura se alcanza, o sea, se va calculando como medio continuo. Cuando alcanza la condición de fractura, se modera la fractura y se incorpora un disco en la malla. También hay discos preexistentes. Entonces empezamos, por ejemplo, con un medio continuo, y a medida que vas avanzando van apareciendo más sectores que tienen más discos, que están representando fracturas locales. O sea, estamos hablando de una técnica de modelización en la que se crean interfaces durante la corrida. No las ponemos desde antes. ¿Dónde aparecen y en qué dirección aparece? Es parte del resultado y no es un dato de entrada. Eso se hace en ingeniería de rocas, se ponen discontinuidades previas y se permite la generación de discontinuidades durante el proceso. O sea, se pueden generar discontinuidades como producto de la fractura de lo que era roca intacta y ahora queda partida y aparece una discontinuidad donde no estaba. Eso no lo podemos hacer con Plaxis y FLAC, que son software de mecánica del continuo. Hay dos filminas finales en las cuales les muestro el problema de la interpretación de resultados, con los mismos datos, como ejercicio, con los mismos datos, modelando el problema como mecánica de continuo con GCI de un factor de seguridad de 1,65, el mismo problema modelado con el modelo de juntas difusas de una forma de potencial deslizamiento totalmente diferente y un factor de seguridad de 1,17, el mismo problema, la misma malla, solo cambió, en vez de usar G quebrado y GCI, usar juntas difusas. Y cuando se intenta hacer DFN en FLAC, o sea, ir generando las mallas, poniéndolas, ir generando las discontinuidades, poniéndolas en la malla y corriendo otra vez, en este caso terminó dando factor de seguridad de 0,97, pero es un juego numérico, porque en un programa como FLAC no podés generar una discontinuidad y volver a correrlo y pretender que eso sea independiente del usuario, ¿no? No está diseñado para este tipo de análisis, ni FLAC ni Plaxis. Y último, esto es de una publicación, esto nosotros no lo hicimos, es el modelo UDEC de bloques de un problema importante. Esto es todo un rasgo gigantesco de 1000 metros de profundidad en Chile. Este es el modelo 2D UDEC, o sea, de bloques. Este es el modelo usando PFC, Particle Flow Code, que es una extensión de modelos de elementos discretos, pero que incorpora las
discontinuidades explícitamente, y este es el Slope Model, que en el 2009 era la gran promesa, porque iba a integrar estas técnicas, e íbamos a tener por fin algo que funcionara bien, pero 12 años después todavía esto no es un software comercial que yo sepa que esté disponible ampliamente, digamos, que podamos usar todos todavía. Es muy difícil lograr que estas cosas funcionen, que funcionen efectivamente, y ya hace muchos años que se está intentando hacer un modelo de elementos discontinuos que tengan potencia de usuario, o sea, que puso cualquiera como Plaxis y Flaky que saquen resultados creíbles. Ese pudo estar desactualizado, por lo menos hasta hace 3 años, ese no era el estado de la industria. Esta es la última filmina de este tema, no sé si hay preguntas. Sí, Carmino nos pregunta, en el caso de escolleras, ¿cuál sería el modelo más representativo? No, escolleras, entiendo que se refiere a enrocado como una presa, o sea, gravas o bloques grandes. Eso es mecánica del continuo para nosotros, directo. Probablemente ángulo de fricción interna dependiente de la presión de confinamiento por el problema de escala, como vimos la semana pasada, efecto de escala en taludes. Escolleras, botaderos, pilas de lixiviación, presas de enrocado, todas esas son suelo desde el punto de vista de la mecánica del continuo. ¿Y por qué? Porque las piedras pueden ser grandes, pero sin duda son mucho más pequeñas que la escollera. Y podemos resolver todo el problema de la escollera como un problema de mecánica continua con mucha razonabilidad. O sea, no es mecánica de rocas. Dice, perfecto, gracias, y es la única pregunta que teníamos. Ok, excelente. Entonces, esta vez estoy terminando -4 como les prometí. Disculpas por hablar y haber ido un poquito más rápido que lo común. Ahora entonces podemos tomar este descanso y cuando terminemos, Santiago Pastine les va a hacer esta presentación. Yo los tengo que dejar ahora, me tengo que ir a dar la conferencia al seminario de la AIE. Así que buenas noches a todos, donde estoy yo son las 3 de la tarde y buen fin de semana para todos. Bueno, como decía Felipe, vamos a mostrar dos casos históricos, dos trabajos que se han hecho en SRK. El primero más orientado a lo que es la modelación de rasgos abiertos y el segundo para lo que es un túnel de desvío de un proyecto hidroeléctrico. Cerro Vanguardia es una mina que está en el sur de la Argentina, en la provincia de Santa Cruz, en lo que es el macizo del Deseado. Es una veta de oro y plata y consiste en varias operaciones, la mayoría a cielo abierto y algunas subterráneas, siguiendo esa veta. Lo que es la roca de caja es una ignimbrita riolítica con alteración hidrotermal. Tiene dos familias de discontinuidades bien marcadas. La primera subhorizontal, que es la que ven aquí, y la segunda es subvertical, que son las que se ven en este modelito que aparece abajo. Y lo que son los dominios son 3 tipos de ignimbritas: las masivas, las brechosas y las grandes. Y aquí pueden ver una imagen de uno de los rasgos. Una imagen satelital, acá se ve bien claramente cómo todos los rasgos siguen la veta de oro y plata. Hoy por hoy, si buscan una imagen satelital, verán que hay muchísimas más operaciones abiertas y varias cerradas, pero todas siguen la misma lógica. Van a ver que todas están orientadas en la misma dirección. Son rasgos de profundidad variable, varían entre los 40 y los 160 metros más o menos. Son rasgos relativamente chicos en comparación con las profundidades típicas de las minas de cielo abierto. Este es uno de los pits que se analizó debe haber sido por 2012 más o menos. Se trabajó en esta mina, en lo que son los rasgos de 2012 hasta 2018 más o menos. Las características del rasgo: tiene 900 metros de longitud, 300 de ancho y 160 en profundidad. Los bancos tienen una altura de 20 metros con una inclinación de 78 grados. Es una inclinación relativamente grande
lo que son valores típicos, en general están entre los 65 y los 70, y bermas de 6 metros, un poco más chica que lo común, que está alrededor de los 8 metros, y lo que son los ángulos interrampa y global. Básicamente, en este caso, el rasgo está diferenciado en 5 dominios geotécnicos, ya son sectores de igual calidad geotécnica o de similar calidad geotécnica, cada uno de ellos. Y se analizó la estabilidad para cada uno de estos dominios. Lo que fue la caracterización del macizo, primero se tomaron varios ensayos a la compresión simple y triaxiales para cada litología, y para cada una de ellas se hizo un ajuste a partir del modelo de Hecky Brown para roca intacta, del que Alejo les estuvo hablando anteriormente. Verán la gran dispersión que hay, ¿no?, entre las envolventes de falla. Y lo que es el QSI es un índice de resistencia que se sale de los logueos, de las perforaciones que se hacen para hacer la caracterización geomecánica del macizo. Estos sondeos, a partir de estos sondeos se clasificó el macizo rocoso a partir de los RMR 90, 89 y el índice GSI. Aquí pueden ver un ejemplo, un sondeo, y ven cómo la diferencia entre lo que es el RMR 89 y el RMR 90 en profundidad. Esto es profundidad y esto es índice, ¿no? Recuerden que este número varía entre 0 y 100. Básicamente, en cada tramo del sondeo, bueno, cada sondeo estaba orientado, o también había mapeos en las paredes que ya se habían excavado al momento de hacer el trabajo, y scanlines. Se tomó la resistencia de la roca intacta a partir de ensayos de laboratorio. También se estimó a partir de lo que era el martillo Schmidt. Se hicieron ensayos de peso unitario y se midió la deformación a la hora de hacer los ensayos de resistencia a la compresión simple y triaxial. Y se definieron las características de las discontinuidades, lo que es fracturamiento, lo que es la resistencia de puentes de roca y las características de cada fractura, ¿no? Cantidad de fracturas en el testigo, rugosidad, condición de relleno, tipo de relleno, en el caso de tuviere, el espesor del mismo, condición de agua y separación. Se analizó la estabilidad de los bancos a nivel de berma, a nivel banco berma, donde la resistencia está básicamente condicionada por la resistencia de las discontinuidades. Este son el tipo de fallas que se ven, donde se desliza un bloque a partir de las paredes de dos discontinuidades. Se usó este programa que se llama S-Block. Básicamente los bancos deben estar diseñados para contener un alto porcentaje de los derrames. No está pensado que no existan derrames, sino que las bermas los puedan contener. En ese sentido juega un papel importante no solo el ancho de la berma, sino el ángulo del banco, de forma tal de minimizar los potenciales deslizamientos y, en caso de que falle, que la berma los pueda retener. Y la escala interrampa y global se analizó primero por equilibrio al límite, tanto para macizo, considerando el macizo rocoso isotrópico y anisotrópico. Verán que los resultados para el caso anisotrópico da mucha dispersión, dependiendo de la dirección de anisotropía. Y luego se hicieron análisis numéricos. Esto se hizo con RS2, si mal no recuerdo, y se hicieron dos tipos de análisis. Uno, incluyendo en forma implícita las discontinuidades. Digamos, lo que vieron antes, el GSI, que incluía el estado de fracturamiento del macizo rocoso, y lo que se puede ver es que acá lo que
lo que sucedía era una falla a nivel del talud. En cambio, cuando se introdujeron en forma explícita las discontinuidades, lo que se pasa es lo que sucede es una falla del fondo de la excavación. La realidad es que es imposible definir cuál de estos dos modos de falla es el más viable o el más creíble. Es una de las grandes incertidumbres propias de lo que es la mecánica de rocas. Por eso siempre es recomendable, en el caso de tener suficiente información para poder simular las fracturas, hacer ambos tipos de análisis. Bueno, lo que es la modelación numérica se hizo tanto en RS2, que vimos recién, y en Plaxis. Verán que tienen distinta cantidad de elementos cada elemento de la malla. Lo que se hizo fue ir excavando el macizo. Y bueno, acá se explica un poco cómo se modeló el tema del factor de daño por la voladura. Lo que sucede es que si directamente modelan la zona de daño con daño igual a 1, la falla queda impuesta sobre esa zona. Lo que se suele hacer en la práctica es ir disminuyendo progresivamente el factor de daño desde la cara libre hasta la zona donde ya el piso no recibe daño como producto de la voladura. Es decir, que a medida que se va excavando, se va haciendo el cambio de material, ¿no? En este caso, el macizo tiene daño igual a 0, cuando se excava, pasa a tener esta secuencia de nivel de daño. Y aquí pueden ver un resultado del análisis. Una imagen del modelo con discontinuidades embebidas. Esto sí se hizo solo en RS2. Y lo que se ve son en cada zona tipos de falla distinta. En la zona de menor confinamiento hay una falla por tracción, de acuerdo con el modelo de Corning y Jamil. En la zona intermedia hay una falla del puente de roca, de acuerdo con el modelo de Jennings, y en la zona baja ya hay una falla a través del macizo rocoso y pueden ver la superficie de potencial deslizante. Y de esta primera presentación esto es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Sí, acá de Ángel nos pregunta, ¿el factor de daño por voladura pueden indicar de qué manera lo estiman? En general está asociado a el procedimiento de excavación, en realidad, para ser un poco más preciso. Y la calidad de la voladura. Muchas veces las propias minas van teniendo, a medida que van excavando, van teniendo un poco más de información al respecto de eso. Se puede ir calibrando con eso, y si no, hay valores de referencia en base al tipo de obra en la que estás trabajando, ya sea un rajo o un túnel, y el proceso de excavación, que puede ser con una tuneladura. En ese caso tendrías un daño igual a 0, y si la voladura está bien trabajada, en general en la cara libre tenés un factor de 0,7, y si no está del todo bien controlado, tenés mucha incertidumbre, lo castigas un poco más y le pones un factor de daño igual a 1. Hay papers al respecto, después si quieren se los paso para que los tengan a mano. Y ahora Agustín nos pregunta, con ese valor de daño, ¿calculan nuevamente los parámetros de Moore-Coulomb o Heck-Brown? Sí, el factor de daño es un parámetro del modelo de Heck-Brown para macizo rocoso. A mayor nivel de daño, menor resistencia. Para ser un poco gráficos. Esto es para roca intacta, ¿no? Pero vamos a usarlo igual, digamos. Y esta es la envolvente de Heck-Brown con daño igual a 0, con daño igual a 1. Sería quizás
disminuye la resistencia, la envolvente de fallo. Y en relación a lo anterior, Ángel pregunta así como, o sea, como el parámetro de daño sale valores de diseño, la profundidad de cada uno de esos segmentos. ¿También sale de diseño? También hay recomendaciones al respecto. Para hacer este desfasaje, sí. Tiene que ver mucho con la técnica de voladura y la altura que vas a excavar. Agustín dice, perfecto. Y Ángel, no sé si tienes alguna otra pregunta o alguna otra persona. Dice, muchas gracias. Así que por ahora es todo. Bueno, vamos a la otra presentación entonces. En este caso, bueno, vamos a mostrar un poco un trabajo que hicimos en un proyecto hidroeléctrico, se llama El Tambolar, que está actualmente en construcción. Va a ser una presa de material suelto que se va a construir aguas arriba de la presa Caracoles, en San Juan, en Argentina. Y en este caso, a lo que nos habían llamado era para diseñar el sostenimiento del portal de entrada de uno de los túneles de desvío. Y para ello usamos un programa que desarrolló internamente CRECA que se llama Fractal. Voy a mostrar un poquito de qué trata el programa y luego el caso. Es un programa que genera redes de fracturas discretas para lo que es el análisis estocástico de cuñas en taludes y excavaciones subterráneas. Básicamente, uno introduce como dato las discontinuidades, que las puede introducir en forma explícita, como podría ser este caso, o en forma determinística, se da las características de cada familia de discontinuidad y el programa las ubica en base a estos datos de entrada. Eso sumado a nuestra geometría del problema, en este caso, que se ve en pantalla es intersección de dos túneles, pero podría ser un túnel, podría ser o un talud, podría ser, generan bloques y se determina la estabilidad de cada uno de esos bloques. Los datos de entrada son para lo que es la fractura, la orientación, la forma, el tamaño y parámetros resistentes. Lo que hace el programa es, cuando uno ingresa a estas fracturas, reemplaza los contactos de la malla por contactos reorientados y sobre esa nueva malla determina la estabilidad de cada uno de los bloques que se han formado. Básicamente el programa busca el equilibrio estático de fuerza y momento, impone una rigidez en los contactos y resuelve en forma explícita el equilibrio estático de fuerza y momento. Es un poco lo que aparece acá. El programa itera hasta converger una solución en lo que es consideraciones numéricas. El paso de tiempo tiene que ser menor o igual a un paso de tiempo crítico para garantizar la estabilidad numérica, que depende de la masa de cada uno de los bloques y la rigidez. Y impone un amortiguamiento local no viscoso para facilitar la convergencia del modelo, tanto para lo que es la velocidad como la velocidad angular. En comparación con lo que son los programas de equilibrio límite, aquí se puede ver la diferencia. Mientras que los programas de equilibrio límite asumen esfuerzos uniformes en todas las caras de cada uno de los bloques, en los DFN los esfuerzos son un resultado del modelo y no necesariamente son iguales en todas las caras, que es un poco lo que se ve aquí. Cada franja de color representa un nivel de esfuerzo distinto. Entonces, esta filmina lo que muestra es una comparación entre los resultados obtenidos por este programa y programas comerciales como SWedge y Unwedge,
SWEDGE y UNWEDGE son programas de Rock Science, el primero destinado a lo que es estabilidad de túneles, sobre todo, y el segundo de taludes. Lo que se puede ver, sobre todo en lo que fue este caso, es como para geometrías de bloques relativamente sencillas, el bloque 1, 2, 4, los resultados son similares, 0.89, 0.88, 0.87, dependiendo del tamaño de cada una de las celdas de la malla. Pero cuando la geometría del bloque es bastante más compleja, los resultados son bastante diferentes, y es un poco por la hipótesis que hacen los métodos de equilibrio límite, que estos modelos no lo hacen. Y yendo al caso de estudio, bueno, como les contaba, el Tambolar es un proyecto hidroeléctrico sobre el río San Juan. Actualmente la presa, entiendo que está en construcción. En el momento que hicimos el trabajo, estaban excavando los túneles de desvío para poder comenzar a construir la presa. Y lo que se nos pidió es que diseñemos el sostenimiento para los túneles de desvío, de los cuales uno era temporario y el otro luego iba a quedar como descargador de fondos. Entonces lo que se nos pidió fue que diseñemos el sostenimiento para la pared exterior, lo que es la zona de transición. Este es el túnel de desvío, esta es la zona de transición, y lo que es la embocadura. Para ello, tomamos como dato de entrada el mapeo geológico que se había hecho de lo que ya se había excavado del túnel de desvío. El túnel se estaba excavando desde aguas abajo hacia aguas arriba. Nosotros teníamos información hasta este punto. Tomamos esa información, que es lo que un poco ven acá. Esto lo que indica es el buzamiento, o sea, el ángulo con el que inclina la discontinuidad y la dirección respecto al norte de esa inclinación. Y también teníamos datos de persistencia, es decir, hablando en criollo, qué tan largas son esas fracturas, y parámetros resistentes. A partir de lo que era la persistencia, definíamos las dimensiones de nuestras fallas en el programa. Con esos datos y con la geometría de lo que era la embocadura y la zona de transición, se formaron estos bloques, y lo que ven aquí son los bloques inestables, discretizados por volumen. Y los pueden ver desde otro lado. Todos estos bloques eran inestables. Lo que se hizo fue introducir patrones de sostenimiento en cada sector, dados indicando su posición, la orientación, longitud, resistencia y rigidez, y el programa calcula el equilibrio de los bloques, y a partir del cual obtiene un esfuerzo de corte y esfuerzo normal en cada uno de estos pernos, y los compara con el criterio de falla de von Mises. Todos estos puntos están sobre la envolvente de falla, estos no. Acá los pueden ver discretizados por cada una de las líneas de datos que se pusieron en el programa, y aquí por elevación. Y aquí pueden ver un poco la distribución final del sostenimiento. Y adicionalmente también en lo que era la embocadura se colocaron cerchas, una presión de diseño de 100 kilopascales. Esta es una foto aérea de lo que era el proyecto. Acá se ven los dos túneles de desvío que se estaban construyendo. Esta era la pared exterior, eran la presencia de estructuras subverticales y subhorizontales.
Era un poco lo que también pueden ver aquí. Y finalmente una imagen frontal de uno de los túneles de desvío, ya con el revestimiento puesto y las cerchas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Sí, Bárbara pregunta, ¿cuál es el criterio que se utiliza para determinar la inestabilidad de los bloques? Factor de seguridad igual a 1. Se calculaba la estabilidad y factor de seguridad igual, menor a 1 se considera inestable. Dice, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Con este tema, por ejemplo, si tuviéramos un túnel, pero ya vial, por ejemplo, donde no tuvieras un revestimiento, sino que fuera un shot concrete con pernos y anclajes, ¿se podría también seguir este procedimiento o habría que tenerlo en cuenta, sobre todo por la superficie de shot concrete con las paredes de la roca dentro del túnel? Se puede tener en cuenta el efecto estabilizante que tienen los pernos y cualquier otro elemento de sostenimiento que vos apliques. De hecho, fue un poco lo que también se hizo en este caso. No se ve tanto aquí, pero había una resistencia adicional proporcionada por las cerchas y sobre todo por las cerchas en esta zona. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, O sea, muchas gracias, Santiago. perdón, para que quede más clara la respuesta, digamos. Hay varias maneras de definir el sostenimiento en macizos rocosos. Esto es un método, usar esto es un método, pero después hay otros métodos que dependen también mucho, dan un sostenimiento aproximado en base a la calidad del macizo rocoso. En general ahí entras con un índice de clasificación, así como antes mostré el RMR, hay otro índice que es el índice Q, que se utiliza mucho más en lo que es túneles y minería subterránea. A partir de eso, tu tipo de estructura y en las dimensiones te da un sostenimiento. En general, lo que solemos hacer es calcular el sostenimiento por distintos métodos y a partir de eso tomar una decisión de qué método utilizamos o cómo podemos optimizar a partir de los resultados de cada uno de los métodos. Perfecto, muchas gracias. De nada.